hace 10 años ya de esa gesta histórica de que la Selección Nacional de Guatemala, la única hasta este momento en lograr una clasificación mundialista, fue la selección sub-20 y se clasificó a la Copa del Mundo de Colombia en 2011. Es el momento. Guatemala está a 90 minutos o más de llegar al Mundial de la categoría sub-20, pero para ello el difícil equipo de los Estados Unidos. ¡Iniciamos! Sean bienvenidos a nombre de mis compañeros de la unidad móvil, del departamento técnico y de producción. Se levanta centro, cabezazo, ¡gol! 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 Fuera de juego, aquí viene Estados Unidos. ¡Gol! ¡Gol de Connor Doyle! ¡Y el remate! ¡Gol! 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 De la selección nacional, Henry López. Henry López acaba de poner el segundo. Acaba de poner el segundo. Este es un golpe fuerte para los Estados Unidos. 2-1 gana Guate. Esto será lo último. El árbitro dice, ya no más. Ya no más. La verdad es que, Pedro, vos que lo narraste, ¿qué se te viene a la mente hoy? Bueno, hay muchos sentimientos en relación a ese encuentro, ¿verdad? Primero, ver a una selección que representa a tu país en lo futbolístico clasificarse a un mundial, es quedarse sin palabras, la verdad. Lo veo, o sea, uno lo ha visto durante todo este tiempo más de alguna vez en el año, ¿verdad? Durante todo este tiempo siempre lo recordás, o sea, cada año decís, bueno, voy a ver ese partido otra vez. Pero me quedo sin palabras en este momento, la verdad. Incluso te diría yo que tal vez eso no se ve, pero en el momento en que termina el partido, y yo digo, ya no más, ¿verdad? Guatemala va al Mundial. Mi compañero Gustavo, que en ese tiempo estaba como compañero, como pareja de transmisión conmigo, Gustavo Velázquez, a quien le mando un abrazo, nos hundimos en un abrazo en la cabina porque no podíamos hablar. O sea, tanto a mi compañero, a Gustavo, como a mí se nos quebró la voz. No podíamos hablar. Entonces era obvio que en transmisión se colocó el ambiente porque había que vivir el ambiente en ese momento. Si ustedes se percatan y se dan cuenta en la transmisión, hay un momento que no hablamos, porque con Gustavo estábamos abrazados, o sea, nos abrazamos de esa forma fraternal y recuerdo que entre las palabras que yo dije, he esperado toda mi vida desde que empecé a trabajar en medios para un momento como ese. Y tuve la bendición de Dios de poder tener ese momento, porque es la única cita mundialista que tiene Guate. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios, con la gente? Pues igual creo que el propio Gustavo, porque recuerdo que
Juan en algún momento nos invita para hablar de eso en un programa. Y Gustavo coincidía con las palabras de un servidor. Conforme el partido se fue dando, fuimos entendiendo que se estaban alineando todas las cosas a favor de Guate. Empieza a salir todo. Empieza a salir todo. Cuando incluso cayó el gol de Estados Unidos, en momentos del partido, cuando vamos abajo y platicó que Jorge estaba en Gramilla, recuerdo que con Gustavo decíamos, a ver si no nos pasa lo mismo de siempre. Sin embargo, 10 minutos después, menos, nos dimos cuenta que no iba a ser así. Y ver la magnitud del evento, porque ese evento significó la clasificación de Guate, la forma en que la gente salió a las calles. Al obelisco. Al obelisco. Incluso recuerdo que mis compañeros, tuvimos que mover un grupo de compañeros al obelisco. Estaba yo en transmisión y justo hay que moverlo porque parece que sí vamos. Antes hicimos enlaces al obelisco. Aquí área terminó como a la 1:30 de la mañana, recuerdo. Y fue eso, fue algo espectacular el recorrido en la avenida Reforma. Pero vamos a ese momento histórico. Incluso en la transmisión se ve la imagen de José Manuel Contreras en llanto. Sí, llorando en la parte de la tribuna norte. Solo te puedes imaginar lo que ellos, estos jugadores, en ese momento mucho más jóvenes, ¿verdad? Lo que en sus hombros llevaron, que era el sentimiento de todos los guatemaltecos. Yo recuerdo que al día siguiente de esta clasificación se sentía un ambiente muy positivo. Lo digo porque lo sentí. Pasabas a un lugar y lo primero es, ustedes estamos en el Mundial. Y las camisas de la selección por todas exactamente, partes. Eso es cierto. Se identificaron mucho más al día siguiente. Pero, ¿qué te puedo decir? El partido fue de contrastes, momentos en que se creía que sí, momentos en que se creía que no, y al final sí se clasificó. Y otra cosa, fue una generación de futbolistas que se ganaron a la gente. Sí. Porque creo que sabían expresar muy bien sus sentimientos. Sí. Podrían... en este momento muchos de ellos decir, sí, nos identificamos con Guate también. Porque eran muy educados. Eran muy inocentes. Pues sí, a la edad que tenían, ¿verdad? Pero ante todo eran muy educados, eran muy unidos. No le hacían un menosprecio a ningún medio. Estaban creciendo en lo futbolístico, tenían un corazón muy abierto al guatemalteco. Y bueno, ahí está Berú Almeida, que fue el que pues, dirigió el torneo. Sin embargo, Tonito tuvo mucho que ver, ¿verdad? Sí, Tonito García, sí. Y creo que ellos, en el pasar del tiempo, Sandy y Milton, creo que ellos, aunque aquí disfrutaron, lloraron y demás, bien dicen que el tiempo te hace reconocer la magnitud de tus actos. Y creo que ellos, después de 10 años, están claros en que ha sido el evento más importante en lo futbolístico, aunque yo entiendo lo del Norseca, lo entiendo y lo respeto. Pero esto fue en una etapa donde la comunicación era mayor, más amplia. Sí, fue en una época donde la comunicación creció de manera importante. Entonces, la magnitud de ellos en el impacto como tal para el país en lo deportivo fue magnífico. Y te diría yo que hasta en el estado de ánimo de los chapines el día siguiente. Sí, totalmente de acuerdo en esa. Pero sí, son momentos, Sandy, imagino que usted también lo vivió, siendo más joven todavía en aquel tiempo. Pero creo que cuando usted lo vio, lloró. Sin duda. Estoy seguro. De hecho, siendo sincera, lo vuelvo a ver y me embarga de nuevo los sentimientos porque tenemos tan pocas glorias deportivas a que aferrarnos en nuestro país, y para quienes amamos y disfrutamos del fútbol, ver eso y recordar lo importante que fue y lo mucho que usted y Gustavo Velázquez trasladaban en su narración, ese sentimiento, cómo lo transmitían, también lo contagiaban por completo a uno. Lo único que diría yo que hoy día es triste ver eso y no darnos cuenta que ellos no son hoy la base de la selección nacional. Claro. Eso hubiese sido la lógica, ¿verdad? Sí. Que ellos que alcanzaron lo más importante, entiendo, siendo sub-20, pero hoy deberían ser ellos la base de la selección nacional y continuar ese proceso. Sí. Y que el único que está es Marvin Ceballos. Y Sixto Betancourt, que también. Los dos. Bueno, y José Carlos García, que en su momento también fue parte del proyecto de selección mayor, ¿verdad? Sí, lo que dice Sandy es cierto, aunque lamentablemente, ¿verdad, Sandy? Cuando uno ve la mayoría de selecciones juveniles, no todos llegan a la mayor. A eso no se cumple. No lo digo solo en Guate, lo digo en otras partes también del fútbol más desarrollado. A veces esas generaciones se pierden, pero hay otras que sí cumplen lo que en teoría dice Sandy, y coincido en lo que ella menciona,
que es que se siga ese orden, ¿verdad? Que si lo hicieron bien y fueron a un mundial o algunas selecciones de otra índole llegaron a ser hasta campeonas, pues que mantengan esa base y sea el núcleo de una selección grande. Y si ha pasado, pues la selección de España, aquella que participó en Juegos Olímpicos de la mano de Xavi, esa generación sostuvo a la selección española que luego sería más adelante campeona del mundo. Correcto. Bueno, o si no, pues el ejemplo de Alemania, sí, con ese europeo que ganó esa generación dorada para Sudáfrica 2010, ¿verdad? Ganan el juvenil europeo y luego ahí tuvo una brillante idea de decir, los llevo a todos. Si puedo a todos, llevó a un buen número y pues mira hasta dónde llegaron a ser campeones en el 2014. Así pues, es. Y si recuerdan ustedes también a Elías Enoc Vázquez. Ah, claro. El capitán de la selección sub-20 mundialista. Hoy tuvimos a bien conversar con él y pues esto es lo que nos dice de estos recuerdos. Elías Enoc Vázquez. Uno vuelve a recordar el momento y se te eriza la piel. Un momento único en donde, en lo personal, pues sí me cambió la vida para bien, porque luego de esa clasificación, pues me gané el cariño de mucha gente, el respeto también me lo gané, y es algo especial, ¿verdad? El poder voltear a ver y darte cuenta de que, pues en ese momento empezaba nuestra carrera y de que en ese momento, en base a sacrificio, a esfuerzo y a cosas duras que pues nos tocó vivir y logramos esa tan ansiada clasificación, es algo que pues a uno lo llena de orgullo, lo llena de satisfacción. Es el paso más grande que he podido dar en mi carrera, entonces eso me ha enorgullecido en el buen sentido de la palabra. Y creo que después de esa clasificación, nosotros como guatemaltecos hubiésemos querido que generaciones que venían abajo lograran no solo alguna clasificación, sino que llegara a instancias mucho más grandes, pero lastimosamente no ha sido así, ¿verdad? Bueno, y otra de las cuestiones, y que Pedro decía muy bien antes, era de la humildad y de la unión que existía. Esto dice Elías Enoc Vázquez respecto del secreto de esta selección para lograr el tan ansiado éxito de llegar a un mundial. Bueno, primero considero que la humildad del grupo, si un grupo tiene humildad, va a tener ganas, va a tener actitud, va a preocuparse por mejorar siempre, y las ganas que el profe Hugo Almeida junto al cuerpo técnico depositó en cada uno de nosotros, creo que fue el factor importante, ¿verdad? Que nosotros sabíamos hacia dónde íbamos, sabíamos lo que habíamos peleado antes para poder estar ahí. Llegó el momento, nos tocaba el partido contra Estados Unidos y sabíamos que estábamos a 90 minutos de poder lograr algo histórico para nuestro país, y que nos preparamos bien previo a ese premundial, y que a la larga pues el cuerpo técnico nos dio las herramientas suficientes para poder dar ese gran golpe de autoridad, y qué más, ¿verdad? Que contra Estados Unidos, que en teoría era la potencia más grande junto a México para ese premundial. Y finalmente, parte de las anécdotas que guarda Elías Enoc Vázquez, y yo le decía, ¿cuál es el recuerdo o qué guardas de esa selección? ¿Qué prendas tiene Elías Enoc Vázquez? Y vean la respuesta. Me preguntas qué es lo que guardo, y pues aquí tengo la camisola con el número 5, que fue la que pues utilicé en esa clasificación. Te digo, tengo el par de tacos también que los guardo. El gafete de capitán que yo utilicé en ese premundial fue un gafete que pues lo mandé a hacer personalizado, y ese recuerdo muy bien que lo cambié con el
con el fish, con el Pescado Ruiz, porque él me lo pidió y yo con todo gusto se lo obsequié y él me dio otro de FIFA. Entonces es un bonito recuerdo que también guardo en mi corazón y que son bonitos momentos que uno vive en el fútbol. Hoy desde que me levanté te empiezan a etiquetar en algunos videos de esa noche y uno pues lo vuelve a vivir, lo vuelve a sentir, cantar el himno y la narración tan emotiva de los goles, de los últimos minutos que se vivieron. Y en ese partido el estadio se abarrotó y eso es algo que nosotros valoramos mucho. Bueno, el homenaje después de una década a esta generación dorada de futbolistas, pues de verdad que sentimos muchísimo esta emoción. Ojalá que la volvamos a sentir con unas nuevas generaciones. Eso que usted dice, eso es fundamental. ¿Sí? Si seguimos recordando esto es porque no hemos logrado otra cosa. Sí. Y de alguna manera, eso sí es de analizarlo. Estamos todavía conmemorando la única clasificación en una Copa del Mundo, que no fue categoría mayor, que fue un gran éxito de parte de estos jóvenes, pero seguimos recordándola como hecho histórico importantísimo porque no se ha podido igualar eso. Ahí es donde viene lo preocupante, porque ya son 10 años. 10 años de eso, magnífico, lo aplaudo, que estamos unidos en eso, pero también te hace meditar que son 10 años donde no se ha podido lograr nada. Entonces, es como agridulce, mi estimado Milton, ¿verdad? El sabor, porque es agradable recordar eso, pero es triste ver que las cosas no se han podido superar. Pero bueno, lo importante es que hoy ellos deben de estar satisfechos en que fueron los pioneros en llegar a un mundial. Sí. Y eso nadie se los va a quitar, absolutamente nadie. Ningún